Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a su programa 8 Magazine. Estamos, como saben, en directo cuando son las 4 y 5 de la tarde. Vamos a hablar, entre otras cosas, en nuestro programa de hoy de cómo afronta el mundo, el sector editorial, la pandemia. También conoceremos a la nueva presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Segovia y sabremos por qué se ha cancelado el bocata solidario que organiza anualmente Manos Unidas. Todo esto después de repasar la actualidad del día. Primero nos vamos a ir hasta El Espinar. Allí se ha realizado un cribado y ha estado nuestra compañera Victoria Domínguez. Hasta las 7 de la tarde están convocados en este polideportivo de El Espinar los vecinos del municipio cuyo primer apellido comience por las letras que van de la A a la G, y mañana se celebrará la segunda jornada de cribado. Con estas pruebas de antígenos se quiere detectar sobre todo la presencia de asintomáticos para parar la expansión del virus. En la última semana la evolución de los datos ha crecido preocupantemente y esto ha llevado a realizar estas pruebas. En este momento El Espinar tiene 90 casos activos. En los últimos 7 días se han detectado 84 positivos en El Espinar. La incidencia por 100.000 habitantes en una semana se acerca a 1.000 y desde el jueves se han declarado 13 brotes. Los brotes que salen son brotes familiares, no ha habido de otro tipo en el municipio, igual que está pasando en la mayoría de las localidades. Tenemos un dato que es positivo, que es la trazabilidad, con un 76%, pero tenemos un dato que también nos ayudó a tomar la decisión. Es la alta positividad que tiene este municipio, con un 14%, 10 puntos más que la que hay de media a nivel provincial. Hasta mañana el Polideportivo Municipal de El Espinar acoge 10 líneas de cribado, con una población diana de 7.600 personas. Esperan hacer pruebas a algo menos del 50%. Pues esperamos que entre los 2 días llegara a esos 3.000 para hacernos una idea de la situación del Espinar. El cribado permite obtener la radiografía de la situación en un momento dado y detectar casos asintomáticos que inician la cuarentena junto a sus contactos estrechos. Pero ojo, un resultado negativo no significa bajar la guardia. Hay que seguir teniendo las mismas precauciones o incluso más para que continúe bien la situación. Y un consejo general a toda la población mientras la situación no mejore. No hay que salir de casa nada más que lo imprescindible, que no nos juntemos con gente que no esté en nuestro núcleo familiar. Sanidad no descarta realizar cribados en otros puntos de la provincia. Con ironía y creatividad, en este estudio de fotografía del Real Sitio de San Ildefonso hacen protagonistas a los vecinos y las empresas locales. Les convierten en carteles electorales y les sirve para denunciar paradojas como las que se están dando en plena pandemia. Embarazadas que no pueden estar acompañadas en planta en el hospital por sus parejas, pero, sin embargo, sí se podrá ir a votar aun siendo positivos por COVID. Una campaña que se extenderá lo mismo que las elecciones catalanas. Son unos problemas que efectivamente nunca hubiéramos pensado en ellos, pero claro, tampoco podemos mirar para otro lado, entonces, bueno, irónicamente les ponemos ahí un poco de imagen. Cuando lanzamos la campaña, que solo lleva 3 imágenes, enseguida nos dimos cuenta que estaba funcionando muy bien porque había mucha repercusión, la gente muchos likes, lo compartía, lo comentaban. Todos los clubes de la Liga Sacyr Asobal han aprovechado el Mundial para hacer una nueva pretemporada y recuperar a los jugadores lesionados. La segunda vuelta del campeonato será muy atractiva, con un grupo de 9 o 10 equipos luchando por la permanencia. Sí, yo creo que tenemos un objetivo muy claro, estamos en una situación complicada, pero bueno, con los últimos puntos hemos conseguido salir un poquito de esa situación tan difícil en la que estábamos, y yo creo que ahora una segunda parte ilusionante. Esperemos que la Liga se pueda llevar a cabo con la máxima normalidad posible dentro de la situación en la que estamos, pero con un objetivo muy claro, que es consolidar esa permanencia consiguiendo puntos. La llegada de Zupo y Quiswain al banquillo de Balonmano Nava será un factor determinante en esta recta final de la temporada. Al final ese cambio ha conseguido que salgamos de esa situación, que cojamos un poco de confianza y esperemos que ese cambio que hemos tenido en los 2 últimos partidos de la primera vuelta continúe y sigan las buenas sensaciones. Los partidos seguirán disputándose sin público en las gradas. Sí, bueno, sabíamos desde el principio de temporada que iba a ser un año en ese aspecto muy complicado, que las cosas iban a ir cambiando,
que jugaríamos partidos sin público, partidos con poca gente, y la verdad que se echa de menos. Los partidos que hemos podido meter gente, la verdad que se agradece, pero bueno, es una situación igual para todos, para nosotros, pero también para los rivales, y a la que hay que adaptarse. Balonmano Nava arranca la segunda vuelta en la difícil cancha del Bada Huesca, sexto clasificado de la Liga Sacyr Sobal. Bueno, pues continuamos con la hostelería cerrada, salvo las terrazas, ya saben, los restaurantes se tienen que reinventar, no les queda otra. Un ejemplo es el restaurante José María, que va a aunar la música con la gastronomía para ofrecer unos menús muy especiales, para llevarnos, eso sí, a casa. Allí está nuestra compañera Natalia Fernández. Natalia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntanos. Así es, Carlota, muy buenas tardes. El restaurante José María se reinventa y vuelve a reabrir sus cocinas para ofrecer servicios a domicilios desde el miércoles hasta el domingo. Si durante el primer confinamiento estuvieron ofreciendo unos menús muy especiales con series de televisión como eje central, ahora es la música que junto con la comida serán las encargadas de devolver la alegría a unos segovianos en esta época tan difícil que estamos atravesando. Una empresa, la de José María, con más de 100 trabajadores que de momento devuelven a sus puestos de trabajo a una docena de ellas. Para esta semana el plato estrella será el arroz con bogavante, pero no se pueden olvidar que además el restaurante José María sigue realizando su envío del cochinillo viajero a todas las partes del mundo. Ahora mismo hay que ir para adelante, seguir mirando para adelante. Somos un equipo muy grande, con mucha gente, muchos trabajadores a nuestro lado, y no podemos quedarnos quietos. Tenemos que seguir, tenemos que intentar salir adelante como podamos. Y una de las opciones que hay, evidentemente, es la comida para llevar, el café para llevar y sobre todo nuestro cochinillo viajero, que ese ya existía antes de la pandemia, pero ahora se ha reforzado mucho más y los resultados están siendo, dentro de lo que cabe, pues positivos. Queremos sacar una sonrisa, porque en Segovia y en toda España, pero en Segovia estamos teniendo unos días complicados, unas cifras que nos dan escalofríos escucharlas, y hemos dicho que sacar una sonrisa, tenemos que ser positivos dentro de lo que cabe. ¿Y por qué no hicimos en el primer confinamiento los packs fuera de serie, ¿no? Que estaba, teníamos diferentes series de médico de familia, vivir sin permiso, y la verdad es que la gente lo encajó muy bien. Y ahora hemos dicho, pues vamos a poner la banda sonora de nuestras vidas, ¿no? La música y la gastronomía creo que nos hacen felices a todos, con lo cual, ¿por qué no hacer unos packs orientados a esas canciones que todos les hemos tenido en algún momento en algún momento de nuestra vida, como puede ser la chica segoviana del nuevo Mester, el sarandonga cuando hemos salido de fiesta, que volveremos a salir algún día, el sabor de amor de cuando éramos quinceañeras. Hay que recordar que vivir también del recuerdo también es bonito, recordando buenos momentos que seguro le volveremos a vivir dentro de un tiempo, ojalá no muy lejano. Vamos a estar de miércoles a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 2:30 entre semana y hasta las 3 de la tarde, sábados y domingos. Y en principio el café, los packs, nuestra carta de platos, que también está en la página online del restaurante José María. Y también, por supuesto, el cochinillo viajero está por toda España viajando con otras propuestas nuevas, no solo cochinillo, cordero, ponche, judiones, nuestro rulo de cochinillo, que es un éxito. Y gracias a Dios, desde el lunes que empezamos con nuestra página nueva, una página online nueva que hemos creado para ir a por todas, pues está dando mucho juego ya, la gente se está animando a hacer sus pedidos y dentro de lo que cabe, pues tenemos esperanza y alegría de estar aquí y de que vendrán tiempos mejores, que estamos en camino de conseguirlo. Pues una iniciativa, Natalia, muy interesante y un esfuerzo. Así es, Carlota, una nueva forma de reinventarse en estos duros momentos que está atravesando el sector de la hostelería. Gracias, Natalia, gracias, compañera. Pues ya han visto esa iniciativa también por parte del equipo José María y, como decíamos, ese esfuerzo por parte de todo el equipo para continuar trabajando a pesar de la pandemia. Nos vamos un momento a publicidad, un anuncio y estamos de vuelta. Hasta ahora. Segocer Porcelanosa.
Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64, y en Segovia, en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Pues 4:15 de la tarde y seguimos aquí en directo en 8 Magazine. Continuamos hablando del mundo editorial, que también pasa por momentos complicados. Según Carlos Roth de La Uña Rota, les es más difícil ahora arriesgar y confiar en autores, pues claro, más arriesgados y también noveles. Esta tarde él mismo nos va a hablar de ello. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido de nuevo. Hola, Carlota. Gracias. Bueno, ¿cómo os va? ¿Cómo os ha afectado la pandemia? ¿Cómo estáis haciendo para sobrevivir a todo esto? Sí, claro, el problema es que es un gerundio, ¿no? ¿Cómo nos está afectando? Bueno, es un sector el nuestro delicado, de siempre lo ha sido. Yo creo que no estamos para quejarnos, en tanto que hay sectores que lo están pasando realmente mal. El nuestro, de momento, dentro de las circunstancias, nos estamos manejando, ¿no? Mal que bien, porque las librerías siguen abiertas. Nuestro temor es más bien la incertidumbre, ¿no? Lo que va a pasar a partir de mañana, pasado, teniendo en cuenta que nuestro trabajo es imaginar libros a medio y largo plazo. Ahora estamos trabajando en los libros que saldrán dentro de 3, 4 meses, 5 meses, ¿no? Y entonces, digamos que este presente afecta a esa imaginación, ¿no? A la hora de a esa forma de imaginar, y nos hace sentirnos más precavidos en muchos aspectos, ¿no? Tengo la sensación de que colectivamente estamos en un barco, ¿no? En medio del Ártico, y con ese miedo de que un iceberg, ¿no? Roce o haga un agujero en la quilla del barco, ¿no? Y que empecemos a hundirnos. Ese miedo es el que tenemos ahora, yo creo, que es un miedo generalizado, tanto en la población como individualmente. Efectivamente. Es cierto que hay muchos sectores, ¿no?, con los que hablamos y que es fácil hablar o pensar en su actividad a corto o medio plazo, ¿no?, que ahora mismo sería lo ideal, porque efectivamente no sabemos lo que va a pasar de aquí a unos meses, pero en vuestro caso es muy complicado por eso, ¿no? Hay que pensar en qué querrán los lectores de aquí a 5 meses, pero no sabemos cuál será la situación de la pandemia de aquí a 5 meses. ¿Cómo habrá cambiado todo? ¿Tendremos una situación completamente distinta a la que estamos viviendo ahora mismo? ¿Continuaremos en esta misma senda? Claro, todo esto, pensarlo, como decías, afecta a la creatividad, ¿no?, al pensar qué va a ocurrir dentro de un poco. Claro, es especular. Y las especulaciones pues no están basadas en nada. Uno puede orientarse a través de una experiencia previa, pero esto es algo totalmente nuevo. Tengo la sensación también que toda esta pandemia, este virus, lo que está sucediendo, nos ha puesto un espejo delante. Y en ese espejo vemos cosas que igual no nos gustan demasiado, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿no? A nivel de comunidad. A lo mejor este espejo está mostrando las fallas, ¿no?, de un sistema, las fallas de nosotros mismos como individuos a la hora de comportarnos, a la hora de tener pensamientos de los más raros. Yo creo que todos hemos tenido pensamientos muy raros en esta fecha, ¿no? No sabemos ya ni qué pensar. Y eso también nos ha dado un reflejo, ese espejo, a nivel también institucional, ¿no? También esas fallas a nivel de las políticas administrativas, de los centros públicos, que son también de todos los ciudadanos, ¿no? Y creo que todo eso ha generado cierta incertidumbre ya también incluso dónde estamos, ¿no?, y hacia dónde vamos, ya al margen de la economía. Hay una cuestión ahí también psicológica y moral. Y yo creo que todo esto tiene que ver también con los libros, ¿no? Los libros para mí son faros, y también creo que los libros van encontrando sus lectores. Has dicho antes que, claro, ¿qué quieren los lectores? Si yo pensara así, tendría que estar todo el rato como intentando acertar, ¿no? Y eso sería, desde mi punto de vista, al menos desde nuestra editorial, un poco
sería como intentar atinar, ¿no?, a una mosca, ¿no? Sería muy difícil acertar. Y creemos que los libros que publicamos van encontrando sus lectores poco a poco. Es completamente al revés, ¿no? Curioso. Sí, tendremos que tratar así, porque no somos una editorial al uso de bestsellers. ¿Qué publicamos? Teatro, que es un género totalmente marginal. Poesía. Luchando para que ese sector, para que ese género tenga más espacio en las librerías. Siempre llevamos años haciendo eso. La poesía, el ensayo, algo de narrativa, pero siempre autores, a veces muchos noveles, y eso que decías, ¿no? Es cierto y es normal, también es lógico que las librerías también para sobrevivir en este momento algunas van a lo seguro, ¿no? Autores y autoras que libros anteriores han vendido bien, ¿no? Entonces les cuesta más confiar en libros que no conocen. Es algo que también tenemos que tener en cuenta. Y por eso en esa entrevista que me hicieron aludía, ¿no?, que claro, tenemos que ser más conscientes de que publicar ese libro, es lo que te decía, ¿no? Es entrar en un mar helado y vas ahí encima y un paso en falso puede ser mortal, ¿no?, en nuestro negocio. Es lo que hablábamos, lo que has comentado, Carlos, en otras entrevistas. Efectivamente, hablabas de arriesgarse, ¿no?, de esa palabra del riesgo, que ahora mismo en mitad de una crisis, efectivamente, la que no sabemos lo que va a ocurrir, pues es muy difícil, ¿no? Vosotros sois muy valientes, lo habéis sido ya durante más de 20 años, ¿no?, de historia que tiene la Uña Rota. Cumplimos 25 este año. Madre mía, 25 aniversario ya. Porque habéis confiado precisamente en ese riesgo, ¿no?, en la palabra arriesgarse. Os habéis decantado pues precisamente por géneros que no son tan conocidos, pero que vosotros queréis que realmente lo sean, ¿no?, entre los lectores. Por tanto, ahora mismo, ¿cómo estáis trabajando? Es decir, vosotros ahora, en mitad de esta pandemia, en mitad de esta crisis, os viene un autor novel, un autor o no novel, pero con una historia arriesgada, difícil, y seguís apostando por él. ¿Tenéis que seguir con ese alma, con esa esencia de la Uña Rota? Claro, es lo que nos define. Igual lo equivocado en este caso es hacer algo que no te define. Yo creo que es importante atender a una comunidad de lectores que nos llevan siguiendo muchos años, atentos a lo que publicamos, y de alguna forma, si empezamos a hacer cosas que no reconocen, pues se van a ir distanciando, ¿no? O van a entrar en una pregunta de qué les pasa a estos, ¿no? Que tenemos que seguir siendo fieles a nuestros orígenes, a nuestro día a día, y por otro lado, a ver, yo creo que la crisis es un poco nuestro hábitat natural, ¿no? Llevamos muchos años en crisis y nadamos dentro de ese mar, ¿no? Dentro de ese mar tanto incierto. Y por eso yo creo que ahora mismo, de alguna forma, tenemos cierta experiencia en movernos en esta marejada, ¿no? Lo que sí tenemos que pensar claramente que esos libros que seguiremos publicando, no en vano, en marzo publicaremos una autora de poesía que se llama Ro Gotelé, de un nombre peculiar, Ro Gotelé, que se llama Poemas de tu ayuda, que es una autora novel, es un libro maravilloso de poemas, muy fresco, aparentemente ligero, pero al mismo tiempo tiene mucho peso dentro de las palabras, y vamos a tener que hacer un esfuerzo en promocionarlo, ¿no? Así que estamos haciendo también ese esfuerzo extra en promocionar los libros que tienen menos difusión en las librerías, en los medios de comunicación, etcétera. Y aquí hay que usar la imaginación, ¿no? Hay que usar la imaginación en estos casos para eso, llegar a ese público que ya nos sigue y también a un público nuevo. Y bueno, y la crisis es así. Nosotros publicamos teatro casi siempre está en crisis. O sea, es una... Es que estáis acostumbradísimos ya. Estamos acostumbrados, pero no podemos confiarnos, y mucho menos, porque cada crisis tiene su ADN, ¿no? Sí. Por así decir. Ajá. Carlos, hemos hablado de ese 25 aniversario que está próxima a cumplir ya la editorial La Uña Rota. Sí. Pero yo me quería ir pues a cómo comenzaron, ¿no?, esos 25 años de historia, esos inicios. ¿Cómo fue el decir, bueno, pues volvemos a arriesgarnos a esa palabra, a crear algo completamente diferente y apostar también por gente distinta, con ideas distintas y con propuestas literarias diferentes? Claro, hace 25 años. Lo celebraremos poco a poco porque empezamos en septiembre a publicar el primer librito que se titula, aunque ya no está muy disponible, El saludo del francotirador partiendo la noche. Siempre ese título nos ha parecido también una especie de lema para la editorial, ¿no? Como que editar es una forma de saludar, ¿no? Partiendo la noche, ¿no? Intentar un saludo preciso, ¿no? Del francotirador que se fija un objetivo y ese saludo parte la noche, ¿no? Que es justo ese momento en el que todo el mundo duerme, todo el mundo está en silencio. Y la idea es, bueno, en esos tiempos no teníamos ninguna previsión de futuro.
coincidió, hemos acabado unos la universidad, otros empezaban a trabajar, éramos 4 personas, y en un momento en el que habíamos hecho fanzines y justo empezamos publicando autores noveles, así empezamos, publicando autores que en Segovia además no eran conocidos, aunque vivían aquí, muchos de ellos, y vimos que empezamos a reeditar, a reimprimir esos libritos de autores desconocidos. Ese fue, se vendían a 100 pesetas, hablo del año 96, de una época en la que ya uno duramente cuesta recordar ya, ¿no? Sí. De hace tanto tiempo. Y en un tiempo que ya no es este, era otro tiempo aquel. En otro mundo. Nadie había por la calle que fuera con móviles, ¿no? No existían aplicaciones. Que llevaba un móvil, madre mía. Que llevaba un móvil, era muy grande y era un móvil enorme, aparatoso, y yo creo que generaba incluso rechazo, ¿no? Rechazo. Más o menos. De eso, pues nos acordamos, apenas nos acordamos, pero esa época existió, y en ese ambiente, en ese ámbito, una época en la que en la ciudad de Segovia había mucho movimiento artístico. Había pintores con los que nos relacionábamos también nosotros, había también cineastas. David Pinillos empezó a hacer sus primeros cortos en esa época. Había también escritores, había fanzines, había movimiento, ¿no? De unas mentes muy creativas. Sí, movimientos también insurgentes que trabajaban me acuerdo del movimiento de la insumisión en aquella época, poco antes de que la mili dejara de ser, ¿no? Obligatoria. Había muchos movimientos que se conectaban entre sí, grupos de música, íbamos a los conciertos, había mucha relación, cosa que ahora cuesta más, esa relación entre los diferentes sectores, ¿no? Y en Segovia, que siendo una ciudad pequeña parece mentira, pero nos cuesta relacionarnos y trabajar en equipo con otras personas, ¿no? Lo intentamos y a veces lo hacemos. Y en esa época, pues en el 96, empezamos con estos libritos que eran como de 15 por 10, pequeñitos, algunos se acordarán, algunos que están aquí, hay quienes se acordarán de los que están viendo esta entrevista, y fuimos poco a poco creciendo, sin ánimo, ya te digo, de tener ni siquiera una idea profesional, porque éramos amateurs. Hablar amateur, a mí me gusta, ¿no? Ser aficionados, ¿no? Ser aficionado a publicar libros. Lo que pasa que poco a poco, yo creo que la propia recepción que tuvieron los libritos que publicábamos nos animaban a seguir y a buscar más propuestas de libros, de libritos, de textos. Muchos textos tenían su punto merdiente, su punto así que llamaba atención, y las librerías empezaban también a dejar un hueco a esos libritos, que fueron luego libros. Llegó el lomo, porque al principio no había lomo, y hemos vivido todo este proceso con mucha intensidad y alegría. Lo que creo que nos caracteriza al equipo de la editorial es que hemos trabajado con alegría todo ese tiempo, ¿no? A pesar de las dificultades que ya las ha habido, de las crisis que nos atraviesan, a pesar también de las dudas que tenemos, a veces hemos tenido ganas de echar esto por la borda. Bueno, a pesar de todo eso, yo creo que siempre ha habido un punto que es la pasión que tenemos por publicar y hacer públicos textos privados y hacerlos esos textos privados públicos para que cada vez lleguen a más gente. Carlos, muy rápido, antes de irnos a publicidad, no podemos olvidarnos de esos libropinchos también, otra pequeñita iniciativa de la Uña Rota, que ya se han hecho muy conocidos, y además que habéis participado en numerosos festivales, habéis representado además a España en algunos de ellos, participáis también en el High Festival, no dejáis de moveros. Sí, trabajamos en una ciudad que es Segovia. Allí donde vamos siempre hablamos de Segovia, en todos nuestros libros viene impreso la ciudad de Segovia. Reivindicamos también el que una editorial, en este caso una empresa editorial, tenga una sede en una ciudad pequeña, ¿no? Cuando en este sector editorial la mayor parte de editoriales se encuentran situadas en Madrid y en Barcelona, y luego hay otras cuentas diseminadas por todo, ¿no? Por Logroño, por Sevilla, Valencia, etcétera, pero en Castilla y León, por Salamanca, ¿no? Valladolid, Palencia, por varias. Tenemos un gremio de editores también de Castilla y León. Lo único es eso, ¿no? Que se hay que reivindicar también un trabajo hecho desde una ciudad como Segovia, que tiene muchas ventajas, pero también el hecho de que está cerca de Madrid, de alguna forma también nos da la ventaja esa de estar cerca de la capital, ¿no? Pero sí, la idea es seguir participando en ferias cuando sea posible, ir a Guadalajara, que está en México, que es la feria más importante que hay, ir a Frankfurt, ir a Buenos Aires, y luego ir a la Feria del Libro de Madrid, a la de Salamanca, las más cercanas también, ¿no? Hablamos un poquito rápidamente de esos libropinchos también, una seña de identidad de la Uña Rota. Sí, ya vamos varios años con estos libropinchos. El año pasado inauguramos el libropincho infantil, que ha sido muy utilizado
y aprovechado en los colegios, con los niños, porque había de todo, había retahílas, había acertijos, había adivinanzas, había canciones, etcétera, y se han utilizado cosas que nos ha encantado, ¿no? Que ese libro pincho que ilustró Mónica Carretero, que fuera tan difundido, ¿no? en un lugar como los colegios y con un público como el infantil, ¿no? Que creo que los ha disfrutado. Y la idea es seguir con el año que viene, este año, digo el año que viene porque parece mentira, estamos el 21. Sí, acabamos de empezar. Es continuar con la parte infantil y estamos ideando ya los 2 siguientes libropinchos, que uno sería infantil, otro será para adultos, como hasta ahora ha sido costumbre. Y la idea también es eso, animar a la lectura, ¿no? a que es lo que tiene. Y los bares, y bueno, los bares ya hemos visto que están en una situación tremenda y yo desde aquí le doy muchos ánimos porque es una forma de colaborar con esos bares que también apoyan este proyecto y donde es el hábitat también natural de los libropinchos, ¿no? Nos gustaría que este año también se repartieran allí como un pincho, como una tapa para leer. A ver si puede ser. Todo tiene que ir a mejor, no nos queda otra, ¿no? Tenemos que ser positivos como vosotros desde la uña rota y hacer frente a las crisis que nos vengan. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por esos 25 años. Muchas y esperamos gracias. Poder celebrarlos como se merecen muy pronto. Muchas gracias por invitarnos y por invitarme a hablar aquí en este lugar, en este espacio. Muchas gracias, un placer. Carlota. Nos vamos a publicidad en menos de 5 minutos. Estamos de vuelta. Hasta ahora. Pues 5 menos 25 ya de la tarde y seguimos en directo en 8 Magazine. Hablamos del Colegio de Administradores de Fincas de Segovia. Tiene nueva presidenta. Natalia Grande toma el relevo de José Antonio Fresnillo y con ella esta tarde vamos a repasar la situación del colegio y los principales futuros retos. Natalia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlota. Bienvenida, un placer. Gracias. Bueno, enhorabuena por este Muchas gracias. nuevo... Por ser la nueva presidenta del colegio, por este nombramiento y por, como decíamos, también tomar el relevo de José Antonio Fresnillo, que nos ha acompañado aquí en muchas ocasiones para hablar de esta organización. ¿Cómo ha sido ese relevo, Natalia, y además en estas circunstancias no tan excepcionales? Pues bueno, el relevo ha sido fundamentalmente porque, bueno, a José Antonio ya le tocaba descansar. Sí, nos lo comentó la última vez que estuvo con nosotros. Entonces, yo era en su última junta de gobierno, era secretaria, y entonces, bueno, pues decidimos organizar una nueva junta de gobierno y presentarnos a las elecciones. Y entonces, bueno, pues aquí estoy. Llevo desde el año 2010 colegiada y llevo trabajando en el colegio pues a diario. Realmente era la persona que llevaba el tema teléfono, toda la gestión del colegio. Entonces, bueno, pues los compañeros han considerado que, como era la persona que más directamente tenía contacto, pues que debería seguir yo con la función de presidenta. Tomar el relevo, como decíamos. Bueno, me comentabas efectivamente que no ha sido algo nuevo para ti, ¿no? Encontrarte con toda la labor que se realiza de este Colegio de Administradores de Fincas de Segovia. Ya llevabas muchísimos años asociada a él y conocías muy bien su funcionamiento. Háblanos, Natalia, un poco de esta organización, de esta institución del Colegio de Administradores de Fincas. Bueno, pues el Colegio de Administradores de Fincas fundamentalmente está formado por un colectivo de profesionales que se dedican a la administración de las comunidades de propietarios en inmuebles urbanos, en rústicos y en régimen de alquiler. Y bueno, pues tenemos varias funciones dentro del colegio, y las que me gustaría resaltar, que yo creo que puede ser más interesante para los telespectadores, es que el colegio tiene un servicio de atención al consumidor y usuario por cualquier duda o conflicto que pueda surgir en su propia comunidad, pues por un tema de obras o incluso con el propio administrador colegiado.
se puede hacer a cualquier tipo de consulta. O sea que vosotros estáis allí tanto para ser de intermediarios, ¿no?, como para que todo aquel que necesite consultaros o tenga cualquier duda pueda hacerlo. Hacemos atención al cliente, por decirlo de alguna manera. También tenemos un servicio de atención al propio colegiado, pues para consultar dudas, legislación y demás. Y también lo que tenemos es un servicio de mediación o arbitraje para intentar resolver los conflictos que pueda haber entre los propios colegiados, que afortunadamente no se dan, pues somos muy poquitos, e incluso es lo de resaltar que tenemos un servicio de arbitraje y mediación para las controversias o conflictos que puedan surgir entre los propietarios de una comunidad y el administrador colegiado por los servicios que presta. Nos parece fundamental que esto lo sepa la ciudadanía, porque es un servicio que se da y que es bueno que la gente lo conozca. Es cierto, muchas veces ocurren, ¿no?, conflictos dentro de la propia comunidad de vecinos y no sabemos a quién acudir, o con el propio administrador, ¿no?, de la finca, y saber que vosotros estáis allí para aclarar cualquier tipo de duda o para prestar también ayuda a quien lo necesite, ¿no? Pues desde luego pues es una buena información para todos nuestros telespectadores. ¿Cuántos sois? Has dicho antes, Natalia, que sois poquitos dentro del colegio. ¿Cuántos colegiados tenéis? Creo no confundirme, si no me van a matar, creo que somos 38, lo que pasa que próximamente se van a dar de baja por jubilación, pero desde el año 2010, desde el año 2011 que organizamos un encuentro nacional hasta el año 2020, podemos decir que se ha duplicado la inscripción en el colegio como de colegiados. ¿A qué creéis que se debe, Natalia? Pues yo creo que se debió un poco a la difusión que tuvo el encuentro que se organizó, porque fue un encuentro que se organizó a nivel nacional, vinieron administradores de fincas de toda España. Hubo mucha publicidad, claro, se hizo desde la granja, y entonces yo creo que los compañeros vieron el funcionamiento del colegio, los objetivos que tenemos y demás, les gustó y bueno, pues decidieron colegiarse. ¿Qué ventajas se les da a los colegiados? Bueno, aparte de que forman parte de una institución o de una organización que les engloba, y me imagino que están informados en todo momento, ¿no?, de todo lo nuevo que vaya surgiendo con respecto a este tema. Claro, tiene una serie de ventajas por la que hace que los administradores quieran formar parte. Las ventajas que ofrecemos al ser un colegio y ser un colectivo, como te decía, las ventajas que tenemos es que el colegio está fomentando la formación continua para reciclaje, porque como hay tanto cambio de legislación, normativas, directivas europeas, transposiciones, lo que trata el colegio es de tener informados y formados a los colegiados. A ver, ahora mismo con la situación que tenemos, no lo podemos hacer presencial, lo hacemos de forma telemática. Con ello, ¿qué pretendemos? Pues dar un mejor servicio a nuestras comunidades que administramos y diferenciarnos de aquellas personas que administran comunidades que no están respaldados por una garantía, como puede ser un seguro de responsabilidad civil y una seguridad jurídica que te da un colegio. Natalia, ¿cuáles son los problemas o las principales necesidades, si lo podemos llamar así, de las comunidades de vecinos? Ahora mismo aquí en Segovia nos encontramos, por ejemplo, con un problema debido a la pandemia. Me imagino que ha cambiado completamente vuestra forma de trabajar y de relacionaros también con esas comunidades de vecinos. Por ejemplo, no tenemos reuniones, ¿no?, debido a esas normativas. Entonces, ¿cómo se gestionan todos esos problemas que pueden surgir dentro de las comunidades de vecinos? Pues bueno, afortunadamente tenemos que dar las gracias a todos los segovianos y fundamentalmente, o en especial, a los presidentes de las comunidades, porque tienen mucha paciencia con nosotros. Porque no se pueden celebrar juntas. Entonces, bueno, pues tienen paciencia y asumen que es la situación la que se está dando, que en el momento que se pueda se celebrará una junta y demás. ¿Cómo lo estamos resolviendo el día a día? Porque además fue de golpe, o sea, fue de un día para otro. El día a día lo estamos haciendo con servicios telefónicos, a través de correos electrónicos y con citas previas que se dan en los despachos.
para asuntos que sean a lo mejor de alguna más relevancia, que haya que ver documentación y demás. Ajá. Pero la gestión de los despachos ahora mismo de administración de fincas básicamente se basa tanto por teléfono, de forma telefónica o por correo electrónico. O sea, un ejemplo, el mandar un recibo de comunidad, básicamente lo que estamos pidiendo es que nos faciliten correos electrónicos para no enviar envíos masivos, pues para no ir a correos, intentar, que haya los menos o ir a la desplazamientos comunidad posibles. y buzonearlo para intentar evitar todo, para curarnos de salud todo el mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues esos son los problemas que nos estamos, el que venían antes los propietarios y, bueno, pues te daban un poquito de charla, te contaban los conflictos y tal, y ahora, pues bueno, es más impersonal. ¿Cuáles son las peticiones o los problemas más comunes a los que os enfrentáis, Natalia, aquí en Segovia, de las comunidades de vecinos? Pues a los problemas que más nos enfrentamos depende un poco del tiempo. Me imagino que ahora con la pandemia también habrán cambiado un poco, ¿no? Tendrán que ver a lo mejor con las zonas comunes, con las zonas comunes. Lo que sí que nos piden es que por favor pidamos apoyo, recordatorios, servicios de limpieza, que extremen precauciones y demás. Eso es en relación a la pandemia, es sobre todo desinfección, que se pongan carteles informativos para todo el mundo, que en los ascensores solamente entre una persona cada vez que... Ahí vosotros también tenéis ese papel, ¿no? De recordatorio también. Sí, nosotros tenemos el papel de recordatorio y además en las comunidades que tenemos la opción del correo electrónico, por decirlo de alguna manera, pues mandamos carteles informativos, infografías, para que el presidente de la comunidad las vaya colocando por los elementos comunes, pues también para evitar un poco el que haya un brote y que pueda haber alguna desgracia. Esto relacionado con la pandemia, Natalia, en situaciones normales, ¿cuáles serían las peticiones más urgentes o más comunes? Las peticiones más urgentes es lo que te decía, que depende un poco de la época, la época del año, de la situación legislativa. Ahora, por ejemplo, estamos con todo el tema de la transposición de una directiva europea en la cual se nos obliga a poner repartidores de coste en las calefacciones, en las comunidades cuya calefacción es central. Entonces, estamos con los plazos que hay que tener aprobados los presupuestos y tenemos como 15 meses para hacer la obra, y además con el inconveniente que esa obra se tiene que hacer en época que no esté calefacción. Madre mía. O sea, que serían 15 meses, que solamente tendríamos 2 meses en un año. Entonces, por eso te digo que depende un poco de la época y de los cambios legislativos que vamos teniendo. Me imagino que en verano ha sido muy común también el tema de las piscinas, ¿no? El tema de las piscinas, el uso, como pues volvemos otra vez al tema de la pandemia. El tema de la pandemia te da para todo. O sea, el tema de piscinas fue muy conflictivo, había comunidades que querían a toda costa. Desde el Colegio de Administradores de Fincas se recomendó que no se abriesen, porque los costes, a ver, que lo tenía que valorar luego cada su comunidad, pero se recomendó que no, porque los costes eran mayores a lo que realmente podrían disfrutar. Tendrían unos gastos que a lo mejor alguna comunidad no podría asumir. Entonces se recomendó, y por temas de seguridad, desde el colegio se recomendó la no apertura de piscinas. Madre mía, bueno, tenemos muchísimos frentes abiertos, ¿no? Sí, dentro de las administraciones de las comunidades de vecinos. Y más cuando ahora la convivencia se hace más complicada, ¿no? Debido pues a todo este tema, a las distancias, a las medidas de seguridad, pues como ha dicho Natalia, la desinfección. Hay que tener en cuenta muchas más cosas en esta crisis sanitaria, así que esto conlleva mucho más trabajo, ¿no? Sí, mucho más trabajo, pero bueno, es satisfactorio, al final compensa. Natalia, muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde. Muchísimas gracias, Carlota. Me gustaría decir solo una cosilla. Dime. Desde el colegio, ya que hemos dado un agradecimiento a los segovianos, propietarios y en especial a los presidentes, por el tema de la no celebración de juntas, desde el Colegio de Segovia, tanto los colegiados como la Junta Directiva,
queremos dar las gracias al que siempre será nuestro presidente, José Antonio Fresnillo, por todos los años de trabajo y dedicación que ha dedicado al colegio, que nos ha dejado el camino más o menos hecho. Tenemos que seguir trabajando, pero que nos ha dejado el listón muy alto y esperemos poder seguir en el mismo sentido, por lo menos. Claro que sí, un agradecimiento a su trayectoria, José Antonio. Muchísimas gracias, Natalia, de nuevo por haber estado con nosotros y mucho ánimo en estos tiempos difíciles. Muchas gracias, Carlota. Placer. Nos vamos de nuevo a publicidad, pero ya saben que es muy breve, en menos de 5 minutos. Estamos de vuelta, no se muevan. Hasta ahora. Bueno, pues no hay mucho que hacer, ya lo saben, y cada vez menos en plena pandemia. Eso sí, las actividades al aire libre y con grupos reducidos se están poniendo y mucho de moda. Es lo que ofrece la empresa segoviana Más que Monte, descubrir el paraje que rodea el municipio de Peñarrubias de Pirón y, por supuesto, su valle. Bueno, pues soy Enrique García, me conocen como Quique, soy de aquí del pueblo de Peñarrubias de Pirón, me he criado en este pueblo, es el pueblo de mi madre y bueno, yo estudié muchos años fuera, la carrera de Ciencias Ambientales, me permití la oportunidad de poder viajar por muchos sitios y al final decidí volverme al pueblo para montar esta empresa de actividades, de turismo rural. Y bueno, la verdad que es un proyecto que nace desde una ilusión muy grande de poder mostrar los valores naturales, históricos y culturales de un entorno como es Peñarrubias y el Valle del Pirón. Entonces, bajo ese marco nace Más que Monte, donde inicialmente hacía rutas de senderismo, interpretación de la naturaleza, trabajo con colegios, con asociaciones, haciendo mucha divulgación y poniendo en valor sobre todo el tema de la educación ambiental y el respeto por toda esta naturaleza que rodea este enclave tan magnífico de la provincia de Segovia. Hace ya un par de años decidí dar un paso más, creé un centro de interpretación de la naturaleza. Era una casa antigua que rehabilité en su totalidad para hacer ese centro de interpretación de la naturaleza y educación ambiental. Es algo semejante a una casa de cualquier parque que puedas encontrar a lo largo de la geografía española de parques nacionales, pero todo recopilado por mí, hecho por mí y muy orientado al Valle del Pirón. Bienvenidos al Centro de Interpretación de Más que Monte. Al final es un aula de la naturaleza que he reconstruido. Al final todo es obra mía y de una iniciativa privada y lo que es una recopilación de toda la riqueza natural que hay en el entorno del Valle del Pirón. Entonces la planta de abajo se divide en lo que es la geología del valle, explica los tipos de rocas y la vegetación asociada a ese tipo de roca, lo que podemos encontrar, las fuentes naturales y demás. Luego hay una parte dedicada a los mamíferos, que con sus huellas, los tipos de mamíferos que hay en función de su huella, por lo que comentábamos antes de esas rutas de la interpretación de sus rastros, hay algunos cráneos y material ligado a la presencia de los mamíferos. Y ahora aquí a mis espaldas pues está la zona dedicada a las aves, que hay una vitrina con bastantes cráneos de diferentes aves y luego una colección de plumas que he ido recopilando todo con sus permisos correspondientes para poder tener este tipo de material. Aquí en esta parte de abajo también tengo la zona de audiovisuales para hacer charlas, cursos sobre temática diferente relacionada con la naturaleza, y la última que hicimos fue una de fotografía astronómica con un gran amigo mío que participó en el concurso de la Diputación de Segovia. De hecho, una de sus fotografías fue finalista. Y aquí hacemos todo ese tipo de actividades. Tenemos una pequeña tele también donde van pasando fotografías y vídeos. Hice el aula un poco pensando en el ahorro energético y hay una estufa de pellet, y luego la zona de los baños están
adaptadas para personas con movilidad reducida en lo que es toda la planta baja, con rampas para que aquí en la parte de atrás de esta pared está la zona de la colección de la botánica del valle, con troncos de los árboles y también pues las hojas y las flores de plantas significativas del Valle del Pirón. Y luego, viendo la escalera, ahora subimos a la planta de arriba, que ahí hay un panel dedicado a las estrellas, una maqueta del valle. En esta segunda planta del centro de interpretación pues, se mantiene todo lo que es la arquitectura tradicional del propio edificio, todos los gabrios del tejado es madera de sabina, que es un árbol dominante aquí en el entorno de Peñarrubias. Es una madera extraordinaria, no la ataca ni la humedad ni los insectos, y bueno, pues es un elemento arquitectónico muy usado en el pueblo de Peñarrubias. Y aquí lo dediqué con todo el tema de la observación de estrellas. Diseñé este panel que está dedicado a las constelaciones que son circumpolares, es decir, que circulan y dan vueltas en torno a la estrella polar, ¿no? La estrella polar es la que nos indica el norte celeste, y es la última estrella del Ursa Menor. Sería aquella estrella que se ve más grande, aunque en la realidad no es la estrella más grande ni la más luminosa, ¿no? Eso es importante. Mucha gente piensa que la que más brilla es la estrella polar, pero no es así. Pues yo lo he representado de esa manera. Y luego tenemos la constelación de Casiopea, que tiene forma de W, la constelación de Cefeo, que es como una casita, la constelación del dragón, que va entre las dos osas, y por último la Osa Mayor, ¿no? Entonces son constelaciones que las vamos a ver durante todo el año en el hemisferio norte. Y bueno, pues aquí en el siglo de Peñarrubias siempre todas las observaciones es común y obligado a hacer un recorrido por esas constelaciones. Luego hay una zona dedicada a la limoche. La limoche es el símbolo de la empresa de Masquemonte. Es un buitre, es la familia de los buitres, le llaman el buitre sabio. Migra, entonces pasa el invierno en la zona del África subsahariana y viene a reproducirse en primavera a todo el norte del sur de Europa, y aquí justo en Peñarrubias pues hay una pareja que nidifica. Y bueno, es un símbolo porque es una especie catalogada como vulnerable dentro de las especies protegidas. Y bueno, es un bicho muy característico, es tiene 1,60 m, 1,70 m de envergadura y es muy blanco por abajo con los bordes negros, y luego en su evolución desde pollo a adulto pues tiene un gran cambio porque empieza siendo negro y acaba siendo blanco, ¿vale? Entonces el alimoche es una especie a la que se le tiene aquí mucho cariño ya desde la época de mis abuelos. Luego en esta zona de aquí tenemos una maqueta, que es de la maqueta del Valle del Pirón. Es una maqueta que he hecho yo también, junto con el resto de maquetas y material que hay en el centro. Pues bueno, todo lo he ido haciendo yo poco a poco, no me gustan las manualidades, y viene reflejado lo que es mi oficina, ¿no? Aquí es donde desarrollo las actividades de senderismo, interpretación de naturaleza, observación de fauna, que se divide en diferentes recorridos. Hay recorridos más cortos para familias con niños más pequeños, que pueden ir desde los 3, 5, 8 hasta los 12 kilómetros, que sería el conjunto total de todo el recorrido en este punto del Valle del Pirón. Entonces ahí se va explicando cómo va la geología cambiando, la vegetación y luego toda la fauna que nos encontramos. Aquí en el valle hay una cueva muy importante, la Cueva de la Vaquera. Es una cueva habitada ya en el Neolítico. Hay de hecho una zona arqueológica. Mucho material que se encontró en esta cueva está en el Museo Provincial de Segovia. Y bueno, pues tiene un gran valor antropológico por esa parte evolutiva, ¿no? del hombre aquí en el Valle del Pirón. Y bueno, no solo a nivel provincial, sino tú vas al Museo de Ciencias Arqueológicas en Madrid y también va a venir reflejada esta cueva, ¿no? como ese proceso evolutivo del ser humano, que se cree que aquí fue una de las zonas en las que empezaron a domesticar los animales, ¿no? Es decir, ya estoy cansado de correr detrás de las cabras, vamos a hacer que las cabras se hagan a nosotros, ¿no?
Hay una vitrina con material desde el Paleolítico, todo réplicas de cómo han ido evolucionando las puntas de flecha, cómo trabajaban el sílex para hacer núcleos, hacer cuchillos, hacer raspaderas para útiles que los hombres prehistóricos pues fueron modificando y mejorando y a lo largo de la historia. También hay una zona un poquito menos completa que está orientada a los insectos, los reptiles y los anfibios, que poco a poco se va ampliando, poco a poco, pues a medida que voy teniendo la oportunidad, pues voy ampliando todos estos recursos. Y hay una zona que creé aquí pues para que la gente pueda estar un poco sentada, sobre todo cuando vienen colegios, ¿no? Que los profes pueden estar aquí un poco tranquilamente, tomando algo y consultando algo de bibliografía, que tengo una pequeña biblioteca aquí en el centro. Y una de las cosas que más atraen de esta planta es una ruleta, que es un tipo juego de trivial que era la antigua rueda del carro de mi abuelo. Y lo que hice fue restaurarla y, aprovechando los huecos que quedaban entre los radios de la rueda, pues hice a modo quesitos en cada uno de ellos pues tienes una prueba relacionada con una temática ambiental. Y bueno, esto es todo. Hay algunas otras réplicas de lanzas, hachas, y luego en la parte de arriba del todo está todo el sistema solar que la verdad que es para hacernos un poquito una idea a escala de dónde estamos. Que la verdad que es un centro que la gente lo disfruta y sobre todo pues es una manera muy agradable de completar todo lo que es la actividad en el medio natural, y luego venir aquí, conversar y ver un poco todo más detenidamente. Hace 2 años decidí también, ya hace más tiempo que me gusta el mundo de las estrellas, pero dedicarme de una manera un poquito más íntegra al tema de la astronomía, pues creía que era un valor muy importante, porque al final el cielo nocturno es un gran desconocido, y sobre todo llevar a la gente a que cuando miren al cielo, como dice una frase que me gusta mucho, es que mirar al cielo y decir que solo son estrellas es como abrir un libro y pensar que solo son letras, ¿no? Entonces, cuando te pones a mirar las estrellas y eres capaz de interpretarlas y sacarles toda la información que nos da, pues al final te llevas a casa una experiencia muy bonita e inolvidable. Y por eso decidí comprar este tipo de telescopio, un telescopio bastante grande que nos permite mucha luminosidad. Es un telescopio que tiene GPS, lo que también nos dinamiza y nos agiliza mucho las observaciones, ya que no hay que ir de manera manual a encontrar los objetos, sino que gracias a un sistema de GPS con todas las coordenadas, el propio aparato va de manera automática a todos los objetos que hay en el firmamento, hasta un total creo que tiene de 40.000 objetos estelares, y de esa manera pues en 1 hora y media, 2 horas y media de observación, pues dependiendo del grupo de gente, pues podemos ver 5 o 6 objetos diferentes, y así se lleva una idea más global de todo el tipo de objetos que podemos encontrarnos en el cielo nocturno. Además, una de las cosas que es muy importante es que este tipo de telescopios te corrige el movimiento de la Tierra, entonces eso nos permite en que en todo momento el objeto que tú estás observando nunca lo vas a perder del ocular, y porque de otra manera pues cada persona que pasara por el ocular tendríamos que estar corrigiendo ese movimiento. Así es todo mucho más dinámico. Y bueno, pues aquí en el pueblo, aprovechando que hay unos cielos espectaculares a pesar de su proximidad con Madrid, pero la verdad que la calidad del cielo es fantástica, y los días que no hay luna llena, pues al final es una experiencia que a la gente le gusta mucho. Se hace aquí en lo alto de un cerro, junto a la ermita de la Virgen de la Octava, que es una ermita románica del siglo XII. Yo les intento llevar por ese viaje en el firmamento en el que puedan
desgranar y valorar que de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir, y todo depende de nosotros. Somos al final una parte muy pequeña en toda la evolución de nuestro planeta Tierra y de toda la historia astronómica en la que nos encontramos, en nuestro sistema solar, y bueno, pues eso al final es lo que a mí me gusta transmitir y que la gente se lleve a su casa. Desde Peñarroya de Pirón sí que os quiero invitar a que vengáis a conocer este paraje de la provincia de Segovia, que está a 20 minutos de la capital y que es un entorno muy poco conocido y bueno, tiene muchos secretos que contar, y bueno, con la ayuda de guías de naturaleza como yo, otras personas que también tienen sus empresas en la provincia, pues aprender a mirar al medio natural con otros ojos y saber reconocer y valorar que cada planta, cada animal y cada roca tiene un sentido en el paisaje, y que al final los guías de naturaleza os van a llevar a conseguir ese sentido. Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino para hablar de arte. Quedarte en casa, precisamente, es el último trabajo del segoviano Miguel González. Se trata de una exposición que pueden ver en el Centro Social Corpus, con la que este artista quiere transmitir una forma de vida a través de sus obras. En esta exposición vamos a encontrar una parte de todo lo que he estado preparando en todo este tiempo, casi desde el confinamiento, pues hasta ahora, hasta hace nada, algunos son de este año, de enero de 2021. Lo que vais a encontrar pues es la respuesta que yo he encontrado a la pregunta que es: ¿para qué sirve el arte? ¿Qué puede aportar el arte o el artista hoy en día? Históricamente el artista siempre ha sido alguien que ha dado a la sociedad una visión diferente, ¿no? O sea, ya no solo que fuera algo estéticamente agradable o que fuera, pues eso, solo estética, sino invitar a una reflexión o aportar de alguna manera. Yo creo que el arte no solo sirve para ser bonito, de hecho tiene que aportar algo más. Y si al mirar un lienzo pues te empiezas a plantear todo esto de lo que estaba hablando, para mí sería una maravilla. Buena parte de la exposición habla de fluir con lo que venga. Bueno, hay una parte en la vida que podemos cambiar y otra que no. Yo trabajo mucho con el azar, bueno, ya no solo con el azar, porque en verdad es, al trabajar con la pintura muy líquida, muy diluida, hay una parte que es muy aleatoria. Tú no puedes controlar tanto un líquido, cuando utilizo la pintura muy líquida, no puedes controlarla tanto como para saber exactamente qué va a pasar ni pretender controlarla tanto. Entonces hay una parte que se escapa a mi control. Yo luego decido qué partes de esas se quedan y qué partes no se quedan. Esta exposición tenía pinta de que no se iba a ver nada más que en la casa de cada uno. Estaba preparada para verse online, para que la pudieras ver desde el teléfono móvil o desde el ordenador. Lo que pasa que al final pues surgió que se pudo ver en directo. Buena parte, o si no casi todas las piezas que hay, debajo tienen otras piezas y debajo otras piezas. Hay tela sobre tela. Cada mancha que veis parece como que no tiene mucho trabajo, aparentemente, digamos, pero tiene mucha búsqueda.
debajo de cada tela hay otro. Y así en cada uno, bueno, hay veces que me pongo a quitar telas y veo cosas de hace tiempo y cosas de no hace tanto. La explicación que hay es que lo que no sirve, pues hay que quitarlo y siempre queda. Este cuadro es un experimento. Hay llamarle científico a lo mejor no sería la palabra, pero no sé si es científico. Hay un japonés llamado Masaru Emoto que tiene la teoría de que si tú coges agua y pones palabras en una lámina, pones por ejemplo amor, echas agua, luego lo miras en el microscopio y se ordena de una manera muy armónica, mientras que si pones por ejemplo odio, se ordena de una manera menos armónica. Él habla un poco de lo que están hablando algunos físicos, que es de que el pensamiento y el observador influyen en la materia. Yo quise probar qué pasaría si yo escribía en la parte de atrás de un lienzo la palabra amor. Y como decía, juego con la pintura muy líquida, con lo cual el agua está muy presente. El agua y el disolvente, pero en este caso hay una buena parte de agua. Entonces, claro, suceden dos cosas. Puede que el agua se esté ordenando de esa manera por estar escrito amor detrás, pero claro, yo cuando estoy manipulando el pigmento también tengo la palabra amor todo el rato en la cabeza. Entonces, esta teoría, sea cierta o no, lo que sí que influyó es en mí, porque yo tenía todo el rato presente ese pensamiento de amor, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, ya digo, estas teorías pueden ser ciertas o no, pero lo que es cierto es que los pensamientos sí que influyen mucho en nosotros. De la tarde y seguimos aquí en 8 Magazine en directo. La organización sin ánimo de lucro Manos Unidas ha pospuesto su bocata solidario, una cita que se celebraba en este mes y que no tendrá lugar debido a la crisis sanitaria. Vamos a hablar esta tarde con Teresa Esquiliche, delegada de Manos Unidas en Segovia. Buenas tardes, Teresa, bienvenida. Y Javier Cuadrado, voluntario de la delegación de Manos Unidas en Segovia. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido también. Gracias. Bueno, hablábamos en esta tarde del Bocata Solidario, lo teníamos ya en la agenda, ¿no?, previsto para este mes de febrero, pero no se va a poder hacer de momento, ¿no? Habéis querido, pues bueno, que la situación se tranquilice, que todo mejore y hacerlo un poquito más adelante. Sí, Teresa. ¿Quieres que hable yo? Bueno, sí, estaba para el día 12 de febrero, ya estaba toda la logística, todos los efectivos, estaba todo ya preparado, pero en vista de la precariedad que tenemos con este maldito, a ti que te lo digo que a ti que eres médico, con este maldito virus, sin duda, pues no podemos hacer nada presencial, es una pena. Bueno, entonces para cuando la pandemia nos deje más cobertura, no lo hemos anulado, lo hemos aplazado y lo vamos a hacer pues para mayo, abril, mayo, que aún no hay en los colegios, no hay vacaciones, antes de que cierren los colegios por vacaciones, pues procuraremos, se va a hacer porque ya digo que todos los efectivos teníamos ayuda de la subdelegación de gobierno, del ayuntamiento, de diputación, para trasladar esos bocadillos a los colegios. Muchas empresas, colaboradoras, que nos daban el producto para hacer ese bocadillo. Estábamos en negociaciones también con el IES de Felipe VI, que es de hostelería, pues para que los alumnos nos hicieran los bocadillos. Bueno, todo
todo muy hilado, todo ¿no? hilado está. Entonces, para cuando se pueda hacer, ya digo que cuando la pandemia nos dé más cobertura, pues y es solo agarrar el teléfono y decir venga en marcha, que ya está todo preparado. Pues esperemos que sea Ojalá. lo más pronto posible. Javier, estábamos hablando, ¿no?, antes en esta publicidad de hace cuánto se hacía este bocata solidario y sobre todo la gran acogida que tiene cada vez que se realiza. Sí, es un poco la actividad estrella de nuestra ONG, de Manos Unidas, en Segovia, sin duda, Segovia capital. Lleva más de 3 décadas celebrándose y normalmente en los últimos años estábamos pues en los 2000 bocadillos. Había centros escolares que los recibían, especialmente algunos de primaria, y nosotros los llevamos a sus centros, y otros que al punto de encuentro, que el año pasado por ejemplo fue en la Academia de Artillería, que funcionó de manera muy buena gracias a la acogida que tuvieron los militares con nosotros. Y este año, que la logística, como contaba Teresa, es completamente distinta, la que teníamos, y esperamos que cuando la Consejería de Sanidad dé el visto bueno, sea cuando sea, pues está todo hilvanado, como decíais, y bueno, será retomarlo con las garantías, evidentemente, que primero es la salud Desde luego. y la pandemia nos afecta a todos, y esto de hecho, bueno, pues sí que lo vamos a echar de menos, pero es lo que toca en este momento, ¿no? Aplazar determinadas cuestiones. Y pese a eso, el lanzamiento de nuestra nueva campaña, que vamos ya por la número 62, la 62ª, que cuesta decirlo, que son las cosas que nos enorgullece, ¿no? La historia que tenemos detrás, un poco la experiencia, ¿no? Lleva como lema contagia solidaridad para combatir, para derrocar al hambre, ¿no? Que es algo que lleva intentando Manos Unidas desde hace 60 años, Manos Unidas y otras muchas ONG y otras muchas gentes que colaboran, y que nos dice la ONU que este año ahora mismo hay unos 690 millones de personas padeciendo hambre, y probablemente el coronavirus vaya a sumar unos 140 millones más, ¿no? Inevitablemente. Entonces, frente a eso, se pueden hacer ahí, hay brotes de esperanza, y la suma de muy pequeñas aportaciones, ¿no?, o de grandes aportaciones. A veces hay alguien que con su herencia dice, oye, yo, mira, pues quiero que un poco vaya para Manos Unidas, porque un poco lo nuestro es que haya auditorías todos los años, y la gran preocupación que tiene la gente es, si doy €1, ¿cuánto se queda por el camino? En nuestro caso, sabemos que de cada euro 90 céntimos van a proyectos, y el resto va a lo que estamos haciendo, entre otras cosas aquí a veces una sensibilización en España de lo que ocurre fuera, y a logística y al entramado van 5 céntimos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros presentamos para el que quiera colaborar. Pues claro que sí. ¿Cómo podemos colaborar? Vamos a aprovechar para recordarlo, Teresa. ¿Cómo podemos colaborar? Pues en la web, los bancos, Bankia Santander, llamando por teléfono a la sede, ir allí, a la misma sede. El día 14 la colecta de las parroquias es también a beneficio de Manos Unidas. Y tenemos otro proyecto nuevo ahora, que también se puede colaborar mucho con él, un cuentacuentos, que gracias a María Yagüe, de Radio Segovia, y Ángeles, de Cadena COPE, como mujeres que son inteligentes y sensibles y muy generosas, en esta actividad, que es el primer año que hemos empezado con ello, puesto que mi idea había sido un poco presencial, pero estamos viendo que está teniendo una muy buena acogida, emitiéndolo por la radio, y de lunes a viernes en Radio Segovia están poniendo un cuento cada día a favor de Manos Unidas. Los martes y los viernes en COPE. Y entonces hay gente, personalidades de Segovia, distintos organismos. El lunes hemos empezado con nuestro obispo don César. Hay también gente a pie, un grupo de escritura creativa en el que yo participo, que no les llego ni a la suela de los zapatos porque son buenísimos escribiendo y contando. Bueno, pues todo ese grupo va a salir también. O sea que de lunes a viernes durante todo el mes de febrero se seguirán contando cuentos. Yo estoy deseando que llegue la 1:30 para escucharlo, porque ya lo echo de menos. Y ahí también se puede aportar un granito de arena de cada uno, si todos arrimamos el hombro, de verdad,
Pues, y también lo hemos llamado Manos Unidas te regala un cuento para salvar una vida. Con una pequeña aportación puedes salvar una vida. Pues sí, con muy poquito, ¿no? Podemos ayudar a mucha gente que lo necesita. Es lo que hacemos en esa actividad del Bocata Solidario, que este año, como decíamos, se ha pospuesto, que no cancelado, porque se podrá hacer muy pronto en cuanto la pandemia nos deje. Y vamos a hablar un poquito más de otras actividades, si os parece, que Manos Unidas realiza aquí en Segovia, aparte de estos proyectos que de momento están comenzando, ¿no? Están iniciando su andadura. Sí. Bueno, Javier te puede hablar de otros años, que lleva muchos más años que yo acabo de empezar, pero la idea de esta temporada nueva, aunque a mí me ha tocado en un tiempo muy difícil por la pandemia, pero bueno, vamos a solventarlo todo, si Dios quiere. Entonces, yo tengo en mente pues hacer exposiciones, festivales. Ha venido un señor a ofrecerse a hacer conciertos de piano, que también siempre abre las campañas de Manos Unidas con esos conciertos. Entonces, todo lo que la pandemia nos deje hacer y nos permita hacer, queremos hacerlo presencial, y si no virtual, que también tenemos que aprovechar las tecnologías modernas. Claro que sí, si no además están teniendo mucha acogida. Claro, también, si no se puede de una online. manera, se tiene que hacer de otra, porque hay que recaudar fondos para pagar esos proyectos. Entonces, si Javi quiere hablar de otras actividades que habéis hecho otros años, por favor, Javi, que han sido muchas. Van en la misma línea, ¿no? Desde catas de vino, cenas solidarias, meriendas, chocolate solidario, ha habido chocolatadas, eso sí que se puede hacer virtual. Campeonatos de todo tipo de deportes. Funciona mucho, no solo en Segovia capital, sino toda la provincia de Segovia, y luego algunas especialmente remarcables siempre, como el Festival de Cuéllar, ¿no? Que reunía en el pabellón. Es una de las grandes actividades que mueve prácticamente la mitad de su población, y con una acogida fantástica. Y a nosotros nos gusta mucho a veces, en este caso es los voluntarios de Manos Unidas en Cuéllar, ¿no? Sumar esos granitos de arena de los que hablamos constantemente, pero que gente muy diferente y probablemente con sensibilidades distintas, cuando ve que hay una buena causa, se ponen todos a tirar de la soga en la misma dirección, y entonces pueden mover grandes montañas de solidaridad, ¿no? Desde luego. Sí, iba a deciros que los proyectos que tenemos a día de hoy en Segovia, tenemos uno en India. En el estado de Manipur es mejorar el alojamiento de unos estudiantes. Tenemos un proyecto en Uganda de mejora de las condiciones agrícolas. Es una zona muy empobrecida, sobre todo por el cambio climático y el calentamiento global, y mejorar todas las técnicas, ayudarles. Un proyecto que va a durar 3 años. Y luego todavía tenemos pendiente, porque el 2020 ha sido un año extraño para todo. Tenemos un proyecto del año pasado en Filipinas que tiende a mejorar la preparación de una zona muy tribal para las grandes catástrofes ambientales, porque sufrió mucho con el tifón Yolanda en el 2013. Y acabamos de solicitar, pero todavía no nos los han aprobado, un proyecto en Mozambique. Sobre todo en Mozambique lo queremos mucho porque Jesús Torres es nuestro conciliario, es un sacerdote que estuvo más de 20 años allí en Mozambique, y que yo creo que bastante más de medio corazón se lo dejó allí, ¿no? Y es un proyecto educativo. Y luego hemos solicitado uno sanitario en Jordania para ayuda frente a la COVID. Entonces, eso es lo que queremos conseguir este año. Que tenemos más aportaciones, que todo va bien, pues seguro que cogeremos algún proyecto más, ¿no? Hombre, según se van pagando esos proyectos o llegando ahí, se van cogiendo más. Otros. Otros, porque hay muchísimos y hay que seguir trabajando por ellos. Desde luego, vosotros no paráis, y desde luego nos llama la atención mucho esos proyectos de carácter internacional. Es decir, que desde aquí, desde Segovia, todos los que podamos colaborar, pues puede llegar nuestro granito de arena, pues como vemos, a lugares como la India, como Uganda, Filipinas, ¿no? Todos los proyectos que Manos Unidas desarrolla en todo el mundo, donde de verdad, además de la pandemia, hay otros graves y grandes problemas que agravan y empeoran toda la situación de esos países donde ya tenían problemas pues muy importantes y muy complicados, ¿no?, de solucionar. Sí, con la pandemia, fíjate tú,
Imagínate que es que nosotros tenemos suerte, nos quejamos de todo y tenemos. Imagínate que nos toca en un sitio de esos, sin agua para lavarse las manos. Es que sin comida apenas. Es verdad, nosotros que insistimos, ¿no? En el higienizante de manos, en estar todo el rato lavándonos las manos, en mantener la distancia. Pero es que hay lugares que realmente, aunque no nos lo creamos, lo están pasando mucho peor. Sí, muchísimo peor. Sí. Bueno, pues pedimos muchos donativos. Claro que sí. Y muchos voluntarios, por favor. Necesitamos voluntarios también, manos para trabajar. Eso es. Bueno, ya lo ha comentado antes Teresa, que Javier es médico, trabaja en el SUMA 112. Y a pesar de todo, Javier, también has querido colaborar, ¿no? Y continuar como voluntario. Llevas ya un tiempo, bastante, pero continúas a pesar de todo, ¿no? O sea, que a pesar del trabajo, a pesar de las cargas familiares, a pesar de las 1000 cosas que tengamos que hacer, siempre podemos sacar un huequito, ¿no? Para colaborar. Sin duda, la pandemia nos ha sacado algunas cosas que nos gustaría que no hubieran aflorado, pero también ha sacado muchísima generosidad y muchísimas muestras de lo que es reencontrar al vecino y decir, no te preocupes, que vives solo, eres mayor, yo me encargo del Mercadona, bueno, o del Lidl, o de cualquier, o del día, o el que sea, y no te preocupes que esto ya hago yo. Es verdad que la suma en los momentos de dificultad podemos hacer las cosas incluso a veces mejor. Ese tiempo de aislamiento, ¿no? De enclaustramiento casi a veces en condiciones duras, también nos ha llevado o nos ha ofrecido la oportunidad de también replantear nuestras prioridades, ¿no? Desde luego que sí, nos está enseñando muchas cosas esta pandemia. Javier, Teresa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un verdadero placer y ojalá podamos celebrar ese bocata solidario muy pronto. Gracias. Seguro que sí. Gracias. A vosotros. Bueno, pues así nos despedimos y me van a permitir dedicarle este pequeño programa de hoy a mi abuelo. Fernando falleció este sábado debido a la COVID-19 y acordarnos también de todas aquellas personas que han perdido la vida debido a este condenado bicho, a este virus, al coronavirus. Acordarnos también, y aprovecho que está aquí Javier con nosotros, para agradeceros a todos los sanitarios que estáis trabajando contra ello y también a todas las personas que luchan contra el coronavirus. Para ellos, muchísimo ánimo. Y ustedes, que se cuiden mucho, de verdad, y les veo mañana a partir de las 4 y 5 con más de 8 Magazine. Hasta mañana.